Hola, me llamo Cristielen y les voy a presentar hoy un poco de mis investigaciones que siguen todavía en desarrollo. Yo soy de Brasil y alumna de maestría del programa de posgrado de integración latinoamericana de la Universidad de São Paulo. Eh, Esta es la segunda vez que estoy presentando acá en Gaia, es un gran gusto. Y a la época fue 2019, también presenté una parte de este estudio que, que, que desarrolla un poco la idea, una historia de, del sistema del arte latinoamericano, desde la formación, de su consolidación, principalmente eh, desde los años 60, los años 70, que hubo un gran cambio en términos de campo artístico y de mercado. Y desde esos estudios yo hago esta trayectoria histórica a través de la dinámica de formación de colecciones de arte. Y en particular ahora en esta investigación yo hago la comparación entre dos colecciones. La colección de Constantini, que formó parte de la colección de Malva, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y de la colección de Patricia Felpes de Cisneros, que todavía no tiene un museo privado y adopta a otra manera de hacerse ver, de visibilizar a la colección, que es por donaciones a museos internacionales. Entonces, esta idea de la dinámica de las colecciones como sujeto de la investigación, es posible tener esta mirada de una dinámica amplia de formación del sistema que se desarrolló en términos transregionales. Y en estos circuitos, en estas circulaciones de obras, yo conocí a estas dos mujeres que me parecen muy interesantes, muy increíbles lo que hicieron para la historiografía del arte latinoamericano, que son Ceres Franco y Clara Diamant Sujo. Entonces voy a dar a ustedes un poco el contexto de dónde parto para hablar un poquito más de ellas, pero todavía todo muy rápidamente para estar dentro del límite de la presentación. Bueno, es importante enfatizar este cambio cuando pensamos en esta dinámica cultural y de mercado, de la formación de las colecciones públicas y de la dimensión pública de las colecciones privadas, de los coleccionistas, un cambio en términos de criterio de adquisición, de cambio de una formación de una colección, sea una colección para un museo, sea una colección privada. Porque cuando pasamos a esta idea de un arte moderno, de los rompimientos con los movimientos anteriores, hubo un importante cambio en términos de criterio. No solo el tiempo valoraba las obras, pero también la ideología. Hubo un momento donde el tiempo era lo más importante, que legitimaba, que nos decía si una obra tenía o no valor. Era el tiempo que añadía esta idea de un arte para coleccionar. Entonces era una mirada hacia el pasado, cuánto tiempo, hasta dónde aquella obra había llegado, desde dónde hasta dónde. Pero con esta idea de nuevos estilos, de movimientos, de rupturas, la mirada se volvía más hacia el futuro, donde la obra también tenía valor y cuando anticipaba una idea futura, proyectaba nuevas ideas, proyectaba una modernidad. Y eso también pasó a ser parte de la mirada
de los coleccionistas. Entonces es importante tener esto en la cabeza, porque eso forma parte de un gran cambio que vamos a ver ya un poco más adelante, con el cambio del moderno hacia el contemporáneo. Y con este gráfico de Coquelin, Anne Coquelin, ella nos muestra que esta idea de una creación, de un gran proceso, prácticamente con esta mirada más temporal, ¿no? de una gran línea, donde se tiene la producción, la creación, la distribución y la circulación, y entonces la recepción, o la compra, el consumo, como una cadena. Esto pasa a tener una dinámica más circular, donde los agentes van a tener múltiples roles en este proceso de valoración de las obras, de identificación de las obras, de concepción a veces, que tenemos el coleccionista a veces que también es un curador. Entonces, esta idea de una obra que tiene también su valor determinado a partir de fuera. Un término muy interesante que fue muy utilizado y es utilizado por Tiesio Escobar, y después Canclini también lo recupera, esta idea de un arte fuera de sí. Y es interesante que esto también coincide con la propia idea, cuando hablamos del sistema del arte latinoamericano, con esta etiqueta, con esta identidad. Porque como yo me presenté a ustedes como brasilera, yo no iba a presentarme necesariamente como latinoamericana. Yo como que supongo que formamos parte de esta geografía, pero si yo estuviera en otra parte, al extranjero, era mucho más probable que yo me iba a utilizar de esta identidad. Pasa lo mismo si yo estuviera hablando para una audiencia que yo supongo fuera de solo de brasileños. Yo no iba a presentarme como brasilera, iba a identificarme con mi departamento, con la ciudad, el barrio donde vivo. Entonces coincide en términos del sistema del arte, tanto esta idea de cómo se legitiman las obras, como bajo una etiqueta de arte latinoamericano en este gran sistema del arte contemporáneo. Y que esto de una manera un poco más ampliada también hace parte de una gran república mundial, que yo hago una paráfrasis de Pascal Casanova, una gran república mundial de las artes visuales latinoamericanas, o de las artes visuales en general. Esto no quiere decir que se supone un equilibrio de fuerza, al contrario, hay una simetría, hay muchas jerarquías, hay personas y agentes que van a valorar esto desde un concepto muchas veces todavía de centro y periferia. Bueno, de toda manera, y un poco esta carta muestra estas diferencias de sentido, de dirección, de fuerzas, de poderes que van cambiando a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Y acá no están todos los detalles, no solo fueron las rutas, los circuitos, pero yo en mis estudios, en mis investigaciones, elegía estos como fundamentales para los propósitos que yo estoy estudiando. Entonces vemos que a lo largo del siglo XIX hay esta conexión muy fuerte, ya lo sabemos, con Europa. Sabemos que esta concepción de arte de que estamos hablando acá es una concepción eurocéntrica del arte, en términos que vamos a tener las escuelas de Bellas Artes, la Academia de Bellas Artes, y toda la estructura de museos, de galerías de arte, que siguen este patrón. No quiere decir, claro, que ya no teníamos un arte, pero con otra mirada, no con esta mirada de una perspectiva del arte occidental. Y en estas conexiones también, después vamos a ver un poquito más en detalles enseguida, de estas conexiones de
Europa con Estados Unidos y que se dio mucho por las compras, el mercado de arte, y también que yo considero muy importante, nada de eso sería tan fuerte, tan intenso, tan fundamental para esta consolidación si no hubiera tenido una consolidación en términos regionales también. Entonces, voy a darles algunos ejemplos para, si no, voy a pasar del límite de tiempo, pero en 1886, por ejemplo, entre Francia y Estados Unidos, hubo un gran flujo de obras. En esta fecha que yo les menciono, hubo, por ejemplo, la exposición, las primeras exposiciones de arte impresionistas, de arte impresionista, de los artistas franceses, y quien la organizó fue un gran marchante que se llamaba Duranjuel, uno de los más importantes marchands de los impresionistas. Hay varios testigos de Monet, Degas, diciendo que si no fuera por Duranjuel, esos estarían muertos de hambre, porque él, junto con algunos otros marchands de la época, ya desarrollaban algunas iniciativas que a la época, a veces hoy día nos parece todo muy obvio, pero a la época no era, de hacer algunas acciones para la venta de las obras, como esta, por ejemplo, que como no podía encontrar un mercado local con muchos compradores, vio esta oportunidad en Estados Unidos y fue a hacer esta conexión a través de exposiciones de arte. Tal vez algunos de ustedes conozcan este libro que es súper interesante, no solo técnicamente, desde un punto de vista de historia del arte, los testigos, las descripciones, los diarios de viajes son increíbles, vale mucho la pena la lectura de Laura Manusetti Costa, que va a mostrar un poco estas migraciones, este viaje de los artistas como aprendizaje, como experiencia de vida, que fueron muy intensos a fines del siglo XIX y al inicio del siglo XX. Por ejemplo, en 1924 hubo una de las primeras exposiciones de las que tenemos noticias hoy día, donde, perdón, que estaba aquí controlando el tiempo y yo vuelvo acá. Súper, perdón. Y entonces esta exposición es una de las primeras que tenemos registro que ocurrió bajo una etiqueta de arte latinoamericano. Esta exposición fue parte de una institución que se formaba a esta época llamada Maison de l'Amérique latine, una iniciativa que tuvo participación no solo de franceses, pero también de profesionales, burgueses, de Argentina y de Brasil, por lo que pude investigar. En verdad, esta maison a la época no siguió tan intensamente sus actividades, algo que fue que le recuperaron la acción a los años 40. Entonces hubo como una laguna en este periodo. Esta me pareció muy interesante, esta foto de 1936. Acá vamos a ver un poco más esta relación América Latina y Estados Unidos, como parte de toda cuestión de geopolítica que sabemos entre Estados Unidos y América Latina. En Brasil, por ejemplo, Rockefeller, en los años 40 vino a hacer un gran viaje para establecer estas relaciones, y los museos de arte moderno acá fueron establecidos con bases en obras que fueron donadas por Rockefeller. En este caso de esta foto tenemos un grupo de artistas mexicanos que se van a un evento de arte en Nueva York. Participaron también artistas de Perú, de Cuba, de México, y ahí vemos a Siqueiros, Orozco,
Verdecio, y bueno, me parece muy evidente de este periodo, de estas conexiones de que hablamos. Un otro caso muy importante y que va a tener una gran influencia para las colecciones es la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que forman las primeras adquisiciones ocurren en 1936 con Alfred Barr, y que se va a tener un poco más de peso, podemos decir así, con un poco más de artistas y de obras a los años de 1943, cuando tiene su primera exposición pública bajo esta idea de un arte latinoamericano, y aquí vemos algunos detalles de gente muy importante que fue a ver a la exposición con la obra de Rivera hacia el fondo. Y bueno, que es importante enfatizar, y de aquí no puedo hablar mucho más porque tengo todavía que hablar de Ceres y de Clara, pero esta estructuración que pasó en la América Latina en términos de esta etiqueta, pero no solo como identidad, como una identificación, aún más con la idea de crear una historiografía desde América Latina. Entonces, hubo, por ejemplo, la primera Bienal Latinoamericana en 1978, en 1959, que fue la quinta exposición, si no me equivoco, en São Paulo. Tenía la participación de 15 países latinoamericanos, hubieran 19 bienales con esta identificación interamericana, hispanoamericana, americana, latinoamericana. Y muchas publicaciones vinieron en este periodo también de Marta Traba, una de las grandes críticas, Damián Bayón. Entonces muchas fueron las iniciativas para desarrollarse todo este panorama y esta historiografía. Entonces de a poquito vamos a ver que la mujer, pensando en el sistema de una manera amplia, no solo en Latinoamérica, ejerció una influencia muy grande, no solo en términos de gusto, de conocimiento, pero también como influencia, como poder en sociedades tan patriarcales. Y el galerismo, que lleva más exclusiva esta mirada comercial, también no es así tan sencillo, es una visión tal vez un poco reduccionista, porque el galerismo seguía con esta idea, como les mostré el esquema de Anne Coquelin, que el galerismo tenía muchos colores. Era galería, pero también eran críticas de arte, las galeristas hacían conexiones culturales muy importantes. Y en este contexto que vamos a ver, por ejemplo, Ceres Franco, que algo que es muy fuerte en la colección que ella va a formar es justo que no colecciona los grandes maestros. Es considerada como una colección marginal. Y desde el principio esto es una característica de Ceres, que es esta coleccionista crítica, curadora brasilera, que fue a vivir en Francia y en los años 60 organizó esta exposición de 65, donde ya cuestionaba, por ejemplo, la idea como una primacía de la abstracción. Y ella va a ser una importante persona que va a defender la nueva figuración. Ella va a tener una galería en París, que se llama L'Œil de Bœuf, o Ojo de Buey, que va a recibir, por ejemplo, muchos artistas exilados de Sudamérica, y va a hacer esta conexión y va a también comprar obras de ellos. Acá tenemos unas fotos más recientes de ella. Sí, ella todavía está viva, que es fuerte. Es la colección, forma parte hoy día de una fundación con 1.700 obras, con distintas nacionalidades, distintos movimientos artísticos, mucho de arte popular latinoamericano. Este es un retrato que le hizo un artista que se llama Bill Weiss. Bueno, y Clara. Clara Sujo podemos identificarla principalmente por esta idea de concebir un circuito internacional para el arte latinoamericano. Ella formó parte, por ejemplo, del periódico Veristimar con
Jorge Romero Brest, ella es de origen argentina, y también fue a vivir en Venezuela, en Caracas, donde apoyó la formación de una colección de arte interamericano, que a principio tenía una idea de arte latinoamericano. Bueno, vuelvo un poquito. Ella va a establecer una galería, una de las primeras, al principio con un objetivo cultural, no era de venta necesariamente, para tener lucros, no para tener lucros por lo menos, tenía este aspecto más cultural. Y ella participó de la organización de las primeras subastas de arte latinoamericano en 1979. Esta foto me pareció muy interesante, donde se ve ella con Julio Cortázar, con Marta Traba y Ángel Rama. Entonces muestra mucho de esta conexión, de esa red de la cual ella tanto pertenecía cuanto ayudó a formar. Y acá un retrato que la artista que lo hizo fue Luisa Richter, que es en verdad que viene de Alemania, pero vivía en Venezuela. Y solo para cerrar, hoy día tenemos un montón de mujeres muy importantes en este sistema, que como dije, tienen muchos roles. Vemos acá a Mari Carmen Ramírez, voy a destacar algunas, ella Fontanal Cisneros, Patricia Felpes de Cisneros, que es la que yo estudio, Estrellita Brodsky. Entonces todas ellas tienen un aporte muy importante, no solo en términos de colección, pero también de inversión en textos críticos, investigaciones, que todo eso va a hacer esta dinámica y la consolidación de este gran circuito del arte latinoamericano. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto.